Él es el doctor José Félix Oleta, fue ministro de Sanidad en el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. Lo hemos vuelto a llamar en de un mayor contra los médicos y contra los comunicadores sociales que los están llamando y los están amenazando, los están expulsando de los hospitales y los sitios de trabajo. Si hablan de lo que está pasando en el país, le están ametrallando la casa. Nada nuevo, eso lo vivimos nosotros, mi familia, en el año 2000, pero la represión no era tan generalizada. Eso también, como cosa positiva, significa que están muy temerosos y que están muy débiles. El doctor José Félix Oleta, además de exministro de Sanidad, es catedrático y le damos la bienvenida. ¿Cómo está la situación de la salud en el país, doctor Oleta? Gracias por la entrevista, Napoleón. Efectivamente, en la medida en que avanza esta situación y que nos acercamos al ascenso, a la fase de ascenso de la pandemia en Venezuela, la situación se hace más compleja. Y en un momento en donde debería haber una alianza de trabajo de todo el mundo en contra del enemigo común que es la pandemia, nos encontramos estas cosas absurdas que tú señalas, las dificultades para que nuestro personal de salud esté protegido para poder atender adecuadamente a las personas, evitar la infección de ese personal que es fundamental para la atención del público, pero no solamente eso, las dificultades de nuestro personal para poder llegar a los hospitales, la carencia de medios de transporte, la carencia de combustible, son barreras fundamentales para que las personas puedan asistir a sus sitios de trabajo. Y imagínate si la demanda de servicios aumenta en la fase de expansión de la pandemia, bueno, nuestros servicios van a colapsar muy rápidamente porque muchísimas personas pueden acudir a las emergencias. Así que este sería un punto fundamental de que el gobierno entienda que por sí solo no puede resolver una crisis de esta magnitud y que es el momento de establecer la solidaridad, el trabajo conjunto de toda la población, no solamente quedándose en su casa aquellos que no tienen que salir, cumpliendo las barreras de las medidas de distanciamiento social, que son necesarias pero no suficientes. Y a la hora de la verdad, en el momento en que apremie la situación, vamos a necesitar que todo ese personal esté en los sitios de trabajo, en las emergencias, en las unidades de cuidados intensivos, haciendo un esfuerzo gigantesco para poder atender a las personas en condiciones muy precarias. Así que es una paradoja, es un absurdo ocurriendo como barreras para la movilización del personal de salud. Bueno, eso claro, porque usted está pensando como una persona liberal, demócrata, humana, que le interesan los otros seres humanos y además como un médico venezolano que es muy diferente a los médicos como lo forman en algunos otros países, para los cuales nosotros somos clientes y no seres humanos que tenemos una enfermedad y acudimos o que nos sentimos mal y acudimos a un conocedor, a un médico, pero en fin. Según la franquicia ruso-cubana, lo que menos les importa son los seres humanos. Lo importante es el poder y el negocio en el poder. Pero en fin, pero no quiero hablar de política y me disculpa. Quiero hablar de la situación del venezolano en este momento. Las medidas que han tomado, aparte de que no haya agua corriente normal todo el día como para bañarse, como para lavarse las manos, etcétera. Aparte del problema de las medicinas, que no han comprado medicinas ni les interesó comprárselo al paraíso ruso o al paraíso chino o al paraíso cubano, que tienen medicinas y que las producen y que son un paraíso, evidentemente, según ellos. Aparte de eso, las medidas que han tomado han sido las eficientes, son buenas, son válidas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo negativo?
Lo negativo es que la planificación va muy lenta. No sabemos los montos extraordinarios para la financiación de los servicios de salud. Tenemos un inventario muy limitado de recursos para atender la magnitud de la crisis y la información que se ha dado es una información insuficiente. Llama la atención que la convocando al que mencionaba, no la hacen sino el señor Rodríguez y su hermana. De modo pues que el tema sanitario pasa a un segundo plano, como si no fuera importante. Y resulta que el tema sanitario va a ser crucial en el momento en que estemos en una situación de fase de expansión de la epidemia. Estos preparativos requieren conciliar posiciones, pero también educar a las personas, indicarle a las personas qué pueden hacer, qué y qué no deben hacer. Esto es importantísimo, por la educación en salud en situaciones epidémicas, que son situaciones extraordinarias, requieren la participación de la gente y también que la gente contribuya, acepte las medidas que se le están dando para evitar todo ese trauma social que representa la interrupción de los mecanismos normales de tránsito, de desplazamiento en la población. Es decir, esa cooperación de la población va a ser necesaria. Y estamos viendo en algunos sitios en donde hay mucha dificultad para ese distanciamiento social. Y se puede entender porque muchas personas tienen trabajos informales y para poder sobrevivir tienen que salir de sus casas obligatoriamente a buscar la comida, a buscar los insumos básicos que no los encuentran. Así que la misma situación de la emergencia compleja que vivimos contribuye a la ruptura de esa suerte de cuarentena global que pretende el gobierno. Quizás usted lo ve en las urbanizaciones donde hay menos tránsito, donde la gente puede permanecer en su casa con comodidades, pero no lo va a encontrar en las zonas de pobreza. Por ejemplo, hemos visto algunos videos y algunas fotografías del área de Petare o en el distrito o en la zona de Katia, en donde difícilmente las personas pueden tener separación entre unos y otros, sobre todo cuando se van a abastecer de medicamentos o de alimentos. Así que se rompen esas mismas líneas de orientación, de distanciamiento social, cuando las personas tienen tantas carencias y buscan con afán, con mucha dificultad, los insumos básicos para su subsistencia. Y así seguirá porque, como usted mismo ha dicho, quien se comunica con la nación no es el ministro de Sanidad, sino los hermanitos Rodríguez, o si no, que no es la primera vez que lo hace, Maduro disfrazado con una bata blanca, disfrazado de médico. Porque la política y el poder es lo único que realmente importa. Entonces, eso es una situación muy grave, pero que no es exclusiva de Venezuela. En todo este tipo de dictaduras está sucediendo y además no se le puede creer en absoluto las cifras oficiales. Yo creo que usted, que sabe mucho más que yo, estará de acuerdo conmigo pues, en la total falsedad de los 30.000 muertos que hay en China, en un país que tiene más habitantes que primero es un continente y un continente mayor que Estados Unidos, que es otro continente con mucha más gente. Entonces, no se puede creer que dice Corea del Norte, que dice Rusia, que dice China, porque controlan la información y no les interesa decir hasta qué punto la situación es grave, porque la sanidad es menos importante. Ahora, ¿qué debe hacer las personas frente a esa realidad? Estamos viviendo una realidad. La mayoría de los venezolanos no tienen un trabajo pagado en una empresa, sino que tienen que salir a la calle a vender de buhoneros, etc. La mayoría de los venezolanos no tienen agua. Los más favorecidos lo tienen hora diaria, sobre todo en las urbanizaciones de las principales ciudades. ¿Qué puede hacer
el hombre común, el ciudadano común, para prevenir y que no sucedan imágenes que hemos visto en otros países hasta ahora, de que queman en la calle a sus muertos? Sí, hemos visto imágenes muy dramáticas cuando precisamente los preparativos ante la epidemia no se realizan de una manera apropiada, no se planifican, y la misma pandemia pues se lleva por delante a veces sistemas de salud que están mucho más organizados que el nuestro. Hemos visto unas imágenes también muy dramáticas en el caso de Italia o en el caso de España. Pero yo vuelvo un poco al mensaje, a la información y cómo conducir la información en situaciones de emergencia de salud, como son las epidemias y las pandemias. Lo primero que se necesita es la credibilidad en el vocero. La vocería tiene que ser absolutamente confiable. Y recientemente se ha hecho un survey, una revisión país por país. Esto lo han hecho unas 7 u 8 instituciones muy serias, muy calificadas a nivel internacional. Y en el caso de la credibilidad de la vocería en Venezuela, es la más baja entre todos los países estudiados. Si usted no tiene credibilidad en el mensaje ni en el mensajero, pues tampoco la información, la gravedad o la magnitud de la epidemia puede ser percibida por la población. Este es un punto importantísimo porque no puede darse una información ni que sea suficientemente optimista o con excesos de optimismo, ni tampoco con excesos de pesimismo. Ante las situaciones epidémicas, uno tiene que ser muy realista, tiene que decir las cosas como son, y obviamente al gobierno le cuesta muchísimo trabajo transmitir esa realidad. Parece que el gobierno nunca se equivoca, el gobierno no comete errores, el gobierno no admite las deficiencias, el gobierno tiene todos los medicamentos, cuando no es así. Y lo estamos viendo cuando en forma paradojal no hay agua, no hay jabón, no hay equipos de protección, no hay mascarillas para proteger a nuestros profesionales de la salud o los empleados de los hospitales. En cambio, usted ve las fuerzas de orden público, los buhoneros, todo el mundo usando unos tapabocas que probablemente no son necesarios en las comunidades y que sí son muy necesarios en los ambientes hospitalarios. Así que uno encuentra estas paradojas en situaciones extremas. Hay mucho para algunos y muy probablemente hay poco para otros. Así que estas cosas tienen que ser subsanadas y tiene que haber un mensaje más claro, un mensaje más ajustado a la verdad para que la gente responda de una manera más efectiva. Si usted subestima la magnitud de la epidemia, pues la gente rompe las reglas, fácilmente rompe esas reglas de distanciamiento, no les hace caso porque aquí no va a pasar nada. Y como en una forma muy jocosa, un empleado de uno de los mercados, creo que era el mercado de coches, se colocaba una hoja de lechuga unida a un lazo como tapaboca. De modo pues que es quizás la imagen que es más dramática, que representa más la burla de la realidad de lo que estamos viviendo. Así que, en 2 palabras, hace falta una comunicación más diáfana, más clara, más justa y más calificada para transmitir la magnitud del problema que estamos viviendo. Ok. Mientras eso no sucede, porque además no depende del ciudadano directamente, voy a preguntarle primero qué hace usted, cómo usted previene no ser víctima de lo que está sucediendo con la enfermedad, y si usted fuera
buhonero, si usted tuviera que salir a la calle a buscar el dinero todos los días, ¿qué haría? Primero, ¿qué está haciendo usted ahora? Bien, yo tengo que mantenerme primero en mi hogar por razones obvias. He tenido que suspender mi consulta. Estoy trabajando en cierta forma en telemedicina, atendiendo a mis pacientes a través de la red, y estoy comunicándome permanentemente. Hago una evaluación de la situación de riesgo todos los días y transmito mensajes a la población que pueden ser útiles. Uno, ratificando las líneas básicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto a líneas de higiene personal, de distanciamiento entre personas, de manipulación de los alimentos, del lavado de las manos, de todas estas cosas que son fundamentales, y he recomendado fundamentalmente también a las personas que tengan algún tipo de síntoma, tipo respiratorio o que tengan fiebre, que permanezcan primero en su casa, que no salgan en esas condiciones a sus espacios de trabajo. Y en segundo lugar, la persistencia de los síntomas obliga a que estas personas se comuniquen, busquen ayuda a los servicios de salud. Se ha establecido una línea, que es una línea de estas libres maestras, el 0800 COVID-19, en donde las personas pueden consultar. Si necesitan apoyo, pueden usar esa vía para que alguna persona lo visite, una persona calificada del ministerio, y se hacen evaluaciones de su condición de salud, si amerita ir o no a un centro de atención médica. Esas son líneas básicas y eso hay que insistirlo todos los días, porque hay que combatir también otro de los flagelos de las epidemias, de las pandemias, que es el miedo, es la desorientación, la incertidumbre, y eso trae una serie de consecuencias muy graves. Por ejemplo, en las personas que tienen síntomas, inmediatamente pueden ser discriminadas, pueden ser excluidas, pueden ser maltratadas, y esto es un punto muy importante en donde hay que luchar. Si uno tiene que estimular el trabajo en este momento, es el trabajo solidario, el trabajo de cooperación entre todos para luchar contra la pandemia y procurar que un número menor de personas en este momento se expongan a riesgo. Pero si no se comunican adecuadamente estas cosas y surge el miedo y la incertidumbre, también vendrán consecuencias sociales que también hay que tomarlas muy en cuenta porque generan un daño muy importante en la población y en las alianzas que tienen que existir entre las personas. Así que una persona enferma requiere nuestro apoyo y eso es lo que hacemos todos los días, Napoleón. No estamos excluyéndolo de ninguna manera. Buscamos cómo apoyarlo, cómo especialmente apoyar a los ancianos que están viviendo solos, cómo apoyar a los ancianos cuyos familiares, cuyos hijos y nietos han migrado al exterior y están solos en sus casas. De modo que se transforma esto en un compromiso social, en un sentido de colaboración y de cooperación que tiene que ser trabajado más allá de las acciones del gobierno. Es la participación de los ciudadanos. Ok. Habló el catedrático exministro de Sanidad, habló el ser humano que como buen médico está pendiente de los demás y de la salud de los demás. Yo quiero que me explique ahora qué hace el padre, esposo, posiblemente abuelo, ¿no? Y no sé si hasta bisabuelo, depende de la edad en que se casaron sus hijos. ¿Cómo se llama? Todos los días para enfrentarse usted y su esposa a la situación en su casa. ¿Qué hace? Muy bien, si recibimos nuestros alimentos, traemos los alimentos,
estos tienen que ser lavados, las bolsas tienen que ser desembolsadas y eliminadas, el lavado de las manos al llegar de un sitio, por ejemplo, un abasto, o si hemos estado en contacto con otras personas, incluso nos bañamos y evitamos ese tipo de contacto interpersonal directo. En cuanto a los nietos y a los hijos, son teleconferencias diarias. Básicamente nosotros vivimos, mi esposa y yo vivimos en nuestra casa, pero nuestros hijos y nietos están en la suya. Y no vamos a perder ese vínculo constante y por lo tanto tenemos que estar en comunicación directa y bueno, la tecnología moderna por lo menos nos permite el contacto virtual. Es importante en este momento quizás multiplicar, mejorar, estimular todo lo que son esas relaciones humanas para sobrellevar entre todos el peso de la emergencia, para que dentro de nuestras propias familias exista ese apoyo, para que exista ese contacto, para fabricar resiliencia, para fabricar templanza ante las dificultades. Uno de mis hijos, el médico, está en ejercicio pleno en Madrid y tiene una exposición de riesgo muy, muy grande porque tiene que atender muchos casos en emergencia y son, la gran mayoría de ellos son casos de el virus, están positivos y permanentemente estamos en contacto con ellos, refrescando y recordando las medidas que tenemos que tener, tanto de protección personal, los profesionales de salud, como cuando él regresa a su casa y tiene que estar en contacto con su familia. Así que para nosotros esto es una especie de Padre Nuestro de todos los días. Y el lavado de las manos y el contacto interpersonal lo practicamos permanentemente, tanto porque somos viejos como porque somos médicos y tenemos que nosotros mismos dar el ejemplo. Así que esto lo hacemos todos los días. Ok, ahora la mayoría de los venezolanos, tanto dentro del territorio, lo que queda del territorio venezolano, como los que han tenido que emigrar, que la mayoría tienen, los que tienen trabajo lo han perdido porque se están perdiendo los trabajos porque no pueden salir a hacer mano de obra o cualquier otra cosa que no, porque están inclusive la gente que está en un trabajo, en una empresa que está contratado, los están despidiendo en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, pero otros tienen que estar en la calle como boneros vendiendo lo que pueden. Estos venezolanos, y no venezolanos evidentemente, que nos están escuchando, o las personas que no están en esta condición, pero que conocen a algunos de ellos, ¿qué les recomienda hacer? Porque tienen que estar en la calle, porque tienen que comer. Mira, es una preocupación muy grande. Esos 5 millones de venezolanos que han emigrado, no todos son profesionales, muchos están en situaciones precarias de vivienda, de alimentación, con trabajos también informales. Y esta es una preocupación muy grande que han tenido organismos de Naciones Unidas y he oído también que algunos políticos se han preocupado por esto y creo que no los podemos abandonar. Ellos son muy vulnerables, es una población extremadamente vulnerable y están cargando, significan un peso muy importante para los sistemas de salud, particularmente en Colombia, en Ecuador, Perú y también, por supuesto, Chile, Argentina y Brasil, que quizás sean los que sus sistemas de salud sean más impactados por la diáspora venezolana. Y más del 80% de esos migrantes forzados no tienen los recursos necesarios para pagar servicios médicos y tienen condiciones muy limitadas para su subsistencia. Si tú me lo permites, ese grupo debería ser privilegiado en alguna forma con transferencias directas
con bonos directos de apoyo, ya sea de los recursos que pueda conseguir el señor Guaidó o las Naciones Unidas o los organismos especializados en crisis humanitaria. Y tengo conciencia de que esa es una preocupación binacional, tanto para Colombia, para Venezuela, y eventualmente se pueden hacer toda una serie de planes para ayudar a esa población, quizás desarrollando hospitales binacionales, hospitales que se puedan abrir específicamente para la atención de personas bajo esa condición precaria. Y pienso que esto hay que hacerlo a la brevedad, porque si no, el impacto, el daño para esa población, la carga de enfermedad de la pandemia puede cobrar muchas vidas en esa población migrante venezolana. Así que ellos son un grupo vulnerable que tiene que ser atendido. Esa es una obligación del Estado. Ajá, pero mientras el Estado comprende que esa es su obligación y tiene la posibilidad de empezar a solucionar el problema, esa gente sola en tierra extraña, ¿qué debe hacer? Bueno, tiene que trabajar con los elementos básicos. No hay otra forma. Los elementos básicos de distanciamiento que se aplican en Venezuela a la misma población que está afectada, que está vulnerable dentro de Venezuela, también lo está en el exterior. ¿Y cuáles son esos requerimientos básicos? Repítalo, por favor. Número uno, la parte de distanciamiento social, evitar los hacinamientos, trabajar con la higiene personal, fundamentalmente con las manos, la manipulación de los alimentos y la identificación de casos sospechosos que puedan ser aislados rápidamente. Todo lo que es el toser, estornudar, todo hay que hacerlo de una manera apropiada, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, protegiéndose, tapándose la nariz y evitando esparcir las microgotas, que son los elementos básicos de transmisión de la enfermedad. Pero esos elementos básicos en condiciones de precariedad difícilmente se pueden cumplir. Llámese Colombia, Ecuador o Venezuela, sobre todo en poblaciones que están en condiciones precarias. Y mi recomendación es que si ellos tienen personas que tienen síntomas, tienen que acudir rápidamente a sus centros más cercanos de salud para solicitar el apoyo, porque ellos pueden ser víctimas de estas circunstancias que no discriminan entre unos y otros, pero que sí afectan a las poblaciones vulnerables. Es una situación muy particular, muy difícil, y por eso digo que hay una obligación de nuestros estados, de Venezuela, de Colombia y de otros países del continente, de atender particularmente a los más débiles, a los más desposeídos y a las personas que tienen menos recursos, que van a ser los más vulnerables, los que van a tener más complicaciones y más riesgo de muerte. Ok, ahora tengo que entender, lógicamente, que usted sí está al día en lo que está sucediendo con esto que está viviendo el mundo. Y no solamente eso, sino que ha leído y está enterado de cuáles han sido los avances o los retrocesos. Porque en Twitter se dice cualquier tipo de cosas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y la mayoría de las personas no tienen o no son médicos y dicen que alguien se lo dijo, que se lo dijo, y no tienen el estatus que usted tiene de ser ministro, de haber sido ministro de salud en un momento donde ser ministro de salud era ser una persona realmente importante y conocedora. Entonces, ¿cómo está en este momento la situación? Estamos comenzando la primera semana del mes de abril. ¿Cómo está la situación? Escasamente tenemos unas 3 semanas de desarrollo de la pandemia en Venezuela. Recuérdate que Venezuela es uno de los países que identificó casos más tardíamente. Bolivia, Uruguay
y Guyana, junto con Venezuela, fueron los últimos países del continente que identificaron casos. De modo que todavía estamos en una fase de ascenso lento. No hemos comenzado la fase de ascenso rápido, de expansión de la onda epidémica. Y todavía tenemos la posibilidad de comunicar, de planificar algunas cosas, de hacer algunos preparativos. Y utilizo el ejemplo que tú dabas en relación a la desinformación, que me parece muy importante. Las redes de comunicación y a veces el gobierno da informaciones que no son las apropiadas. En el caso de la desinformación que corre en las redes, efectivamente hay muchas cosas que no tienen ningún tipo de valor. Por ejemplo, se hace mención de medicamentos que no tienen propiedades curativas, que no han sido ni siquiera aprobados. Se admite a la ligera que ciertos alimentos o ciertos productos herbolarios pueden tener efectos milagrosos. En fin, hay un sinnúmero de bulos o de información falsa que está circulando, de fake news, y esto corre más rápido que la información sólida y consistente. Ok, ¿qué toma usted? Nada, lo que tomo es mi alimento normal, líquido suficiente, y procuro llevar mi vida normal en mi casa, sin tener necesidad de tomar nada. No hay un medicamento preventivo, no hay una medicación preventiva para un virus que es nuevo, que encuentra a la población, toda la población vulnerable. Ninguna persona tiene inmunidad natural ante este nuevo virus. En consecuencia, el organismo no tiene esa memoria inmunológica y no tiene anticuerpos para defenderse. La única en este momento es las medidas de distanciamiento social para reducir el impacto sobre la sociedad y esperar en los próximos meses que se desarrollen, con las experiencias que se vienen haciendo, medicamentos con efecto antiviral y fundamentalmente el desarrollo de vacunas que sean suficientemente eficientes, probadas y que estén libres de efectos secundarios. Y ese es un proceso que lleva meses. Eso no va a ser en los próximos días. Mientras tanto, va a crecer la población que desarrolla anticuerpos porque sufre la enfermedad. Y debo decirte que el 80% de esas personas tienen muy pocos síntomas, otros un cuadro respiratorio o fiebre transitoria, un cuadro respiratorio superficial y muy pocos manifestaciones respiratorias que lo obliguen a una hospitalización. Y se va desarrollando en la población una inmunidad natural porque las personas infectadas desarrollan anticuerpos ya muy pronto, en una semana, 10 días, 15 días, van desarrollando anticuerpos, que son las defensas naturales del organismo, y están, por decirlo así, protegidos contra una nueva contaminación con el virus. Los anticuerpos tienen esa capacidad de protección de las personas y no sabemos cuánto tiempo esa protección va a durar. Si lo hacemos por analogía de otros virus, puede durar probablemente mucho tiempo mientras el virus no tenga cambios, mutaciones del virus. ¿Cuánto, según la información seria que usted dispone del mundo entero y de los grandes centros de investigación en la búsqueda de un antivirus, cuánto tiempo se piensa que se va a necesitar para que exista esa vacuna y esté a la disposición de todo el mundo? En el menor de los casos, un año. ¿Un año? Un año. Es posible que el periodo de prueba y de ensayo incluso sea mayor. Puede variar entre 12 meses y 18 meses para que haya producción industrial y las vacunas estén debidamente aprobadas
por los órganos regulatorios, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por los órganos regulatorios de los diversos países. Así que hay que prepararse para un tiempo largo con este problema. ¿Y cuánto tiempo cree que la gente va a estar confinada en sus casas por obligación de los diferentes gobiernos para que no se siga expandiendo exactamente el virus? Bueno, este es uno de los retos que tenemos a nivel mundial. Casualmente, ayer oía una declaración, una rueda de prensa de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y nos adelantaba que deberíamos estar preparados para un periodo de 2 a 3 meses, 2 a 3 meses en situación de restricción de movimiento, de limitación del flujo normal, de la vida normal de las personas, y obviamente eso afecta todos los órdenes de la vida, nuestros trabajos, la búsqueda de los insumos básicos, la relación humana, el contacto social, la cultura, todo eso. Sí. Sin duda tenemos las alternativas, el apoyo de la telemedicina o de las telecomunicaciones, pero vea que todos los órdenes de la vida, los deportes, los actos culturales, la vida social de los países, hay un antes y después en relación con esta pandemia, considerada la calamidad pública más importante en los últimos 100 años. Ahora, usted habla de 2 a 3 meses según el país, ¿no? ¿A partir de qué momento? Por ejemplo, lo decía ayer mismo. A partir del día de hoy, en Florida y concretamente en Orlando, no se puede salir a las calles a menos que sea una cosa o de urgencia para ir a la compra de algún alimento o a la farmacia. No se puede ir al trabajo, sino, y además los cuerpos policiales lo detienen a la persona. Entonces, a partir de hoy entiendo que van a ser 2 meses. A partir del momento en que tienen recluido la población, según el país, hay países que los han recluido antes y hay países que inclusive dicen que están saliendo del problema. Los primeros que lo dicen son los chinos, también los de Corea del Sur, los de Singapur. Entonces, ¿a partir de qué momento son 2 meses? Ciertamente, la recomendación que hacía la directora de OPS es eso. Ella señalaba el día de ayer, pero tú también indicas algo que es cierto, y es que los picos de la epidemia no han ocurrido simultáneamente en todos los países. Unos antes, otros después, otros están en desarrollo. Nosotros estamos esperando el pico y en nuestro caso el proceso de distanciamiento social con cuarentenas masivas se inició hace 3 semanas, o sea, se anticipó, y para nosotros es todavía más duro porque probablemente representen las 3 semanas ya pasadas más 2 meses o 3 meses más, y esto genera un impacto muy importante sobre la vida de la sociedad, sobre la economía, sobre las relaciones humanas. Obviamente también el tipo, la magnitud de la epidemia, el grado de la epidemia, la extensión y diseminación de la epidemia va a marcar el paso de la duración de ese periodo de aislamiento, de distanciamiento social. Es posible que algunos países sean más cortos, es posible que algunas regiones de algunos países tengan periodos más largos, otros periodos más cortos, pero creo que no hay una regla única aplicable a todos los países y menos en forma simultánea. Creo que tendrá que haber ajustes, modalidades, que va a depender de los patrones políticos y culturales de cada sociedad y de cada nación. Ok, ahora, una cosa que evidentemente usted no tiene una respuesta, pero sí tiene un punto de vista en base a los conocimientos que usted tiene. Primero estamos viendo que hay muchas series de televisión
sobre todo en la televisión por pago, y hasta películas de Hollywood, ya desde los años 80 o antes, que hablan de que el tema es que sucede cosas como las que estamos viendo ahora, casi al detalle, casi al detalle. Y por otro lado, hay gente que dice que esto es a propósito, que se les salió sin querer a los chinos en un estudio que estaban haciendo de la guerra biológica, etc. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué apareció esto ahora? Bueno, desde que existe la sociedad humana, desde que existe la humanidad ha sido acompañada de situaciones de pandemia. Y muchas veces esos elementos culturales de búsqueda de un culpable, de una causa sobrenatural, y hoy en día de la tecnología, del monstruo de la tecnología, a mí no me extraña. Lo cierto es que cuando uno analiza los estudios de genética de virus, los estudios que se han hecho específicamente con el coronavirus, los estudiosos llegan a conclusiones absolutamente claras de que el virus se originó de manera natural. Son mutaciones naturales, imposibles de desarrollar artificialmente en laboratorio, y eso, por supuesto, destruye la hipótesis de la confabulación, de todas estas cosas que son de ciencia ficción y que uno ve todos los días. A veces la imaginación de los seres humanos es tan florida, tan extraordinaria, que es capaz de hacer idealizaciones que están muy cercanas a la realidad, y uno lo encuentra en declaraciones, en obras de cine o de televisión, en donde calcan, pero de una manera perfecta, los componentes de una pandemia, y fabricada precisamente con la intervención de los seres humanos, de la mano de los seres humanos, y con la manipulación genética de los virus. Obviamente que estas cosas rozan la parte de ciencia ficción, y hoy en día uno tiene que ser muy cuidadoso con esto. Claro. Con toda certeza, la información disponible, hecha por la borda, elimina cualquier tipo de consideración de que esto sea una manipulación genética producida intencionalmente con fines de guerra biológica o con intención de destruir enemigos. No, es un riesgo que sería terrible, pues, para la sociedad, y sería antinatural, ¿no? Ni siquiera pensamos en eso. Ahora, y a otros dicen que es porque en la China hay una forma, hay grupos humanos que tienen una alimentación totalmente diferente a la nuestra. Inclusive se habla de un murciélago que tenía el virus y entonces se lo pegó a una culebra. No sé cómo es el cuento, pero eso es posible. Es posible. La teoría que existe, y lo más probable, es que el virus que circulaba primero en una especie, que son murciélagos, hizo un salto genético, cambio genético en algunos de los componentes de las proteínas del virus, a una especie secundaria, que es un mamífero inferior. Y de ese mamífero inferior hay un segundo salto a otra especie, que en este caso son los seres humanos. Y ese salto a los seres humanos tiene una particularidad, y es que permite, en este caso, no la transmisión a un solo ser humano, sino se facilita la transmisión del virus interhumano, porque simplemente el virus utiliza como puerta de entrada
una proteína que es común, un efecto de llave y cerradura, y encontró el virus la llave adecuada para abrir la cerradura de las células humanas. De modo que es muy fácil transmitirse cuando la persona no tiene el sello de la cerradura, que es el anticuerpo. No tiene cómo luchar contra una llave maestra que tiene el virus, que abre cualquier puerta de cualquier ser humano. Es decir, que tengo que entender que estos murciélagos que se comían no sé cómo durante siglos en estas localidades de China no producían no fueron capaces de producir esta pandemia, sino que fue el virus quien mutó y que mutó ahora. Por eso es que hasta ahora, en siglos anteriores que comían lo mismo, no sucedía lo que sucedió ahora, que fue el virus el que cambió. Ciertamente, es así. El virus original en el murciélago no afecta al humano. Solamente requiere estos pasos que te expliqué, salta a una segunda especie, hace cambios genéticos, hace un nuevo cambio genético, se adapta al ser humano y el ser humano comienza la transmisión interhumana. Esto es común para otros virus. Ocurrió con el caso del ébola, probablemente ocurrió con el VIH-Sida, que se origina a otros animales, en mamíferos y en primates, y luego en el ser humano. Y ha ocurrido probablemente en otras especies, en otros virus que han mutado, han pasado de ser virus en animales, se han adaptado genéticamente, han cambiado genéticamente y luego desarrollan la enfermedad en los seres humanos. Así hay el ejemplo de chikungunya, probablemente el caso de Zika y también el caso de VIH-Sida o de ébola, que quizás son los más recientes. Y con todos los adelantos científicos, el ser humano no puede prever eso, o sea, para que no sucedan esos cambios. No hay forma de una previsión, pero sí hay conciencia de riesgo. Ya, por ejemplo, ocurrió con 2 coronavirus que tuvieron ese comportamiento con impacto de seres humanos mucho menor que en el caso del coronavirus del 2019, y eso ocurrió en el año 2002-2003. Y también ocurrió en 2013-2014 con el MERS o el coronavirus de la zona de Arabia, donde el salto lo da del murciélago a los dromedarios y a los camellos, y posteriormente del camello a los seres humanos. Ok, y por último, hay una tabla que muestra que las más graves pandemias se han producido aproximadamente cada 100 años. ¿Eso es casualidad? Bueno, la verdad es que estas cosas son difíciles. Te confieso que es muy difícil establecer esa cronología con seguridad. Lo cierto es que hemos tenido otras situaciones pandémicas, pero menos intensas. Por ejemplo, recuérdate los años 57, 58, lo que llamaban la fiebre asiática. Después tuvimos en el 2009 la influenza pandémica H1N1 y el ébola, pero no tuvieron los efectos de una pandemia tan intensa como la que tenemos ahora. Es posible que otras enfermedades se hayan ido extinguiendo. Por ejemplo, las grandes epidemias en la historia eran por peste bubónica, y felizmente no tenemos una pandemia de peste bubónica, pero sí hemos tenido brotes de peste bubónica en algunos continentes, pero se ha autolimitado. Y uno dice, bueno, ¿y por qué eso? ¿Por qué se adaptaron? ¿Por qué esos cambios? Hay adaptación de los agentes biológicos, de los mamíferos intermediarios, de los seres humanos. Lo cierto
es que estas cosas van en la evolución, en la historia de las epidemias y particularmente en la historia de las pandemias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Oleta, por esta orientación seria, concreta y bien clara que nos ha dado, y esta información general sobre lo que el mundo está padeciendo y que se ha demostrado, creo que clarísimamente, que eso que decían nuestros abuelos, que el mundo es un pañuelo, realmente ahora, ¿no?, el mundo es un pañuelo, porque jamás en la historia de la humanidad el mundo se ha hecho tan pequeño gracias a los adelantos de la aviación en general, de los correos, el turismo mundial a diferentes precios, porque antes era, hasta los años 60, era un lujo viajar como turista de un sitio a otro, eran muy pocos los que podían darse ese lujo, y ahora cada vez la gente conoce y más el mundo, y no solamente el pueblito donde nació, porque hasta hace 50, 60 años la mayoría de la gente no salía del pueblo o de la ciudad donde nació a lo largo de toda su vida. Así es, ahora nos enteramos de lo que ocurre en 24 horas en cualquier parte del mundo. Vivimos una pandemia en tiempo real. Las epidemias y las pandemias anteriores las conocía 6 meses después, 8 meses después. Muy grata la conversación contigo y con el mayor gusto. Todos estamos aprendiendo acerca de esta pandemia, todos tenemos que aportar algo y con el mayor gusto atenderé la invitación a conversar de nuevo contigo. Y no espere que yo lo llame. En cuanto usted tenga una información valiosa para la gente que nos está viendo, y que esa gente que nos está viendo pueda divulgar esa información a otra gente, cuente con nosotros, porque para eso estamos, para aprender, para enfrentarnos, para unirnos. ¿Okay? Muchísimas gracias y un abrazo, doctor Oleta. Muchísimas gracias a ustedes. Y mi admiración a los médicos venezolanos y del resto del mundo, porque están demostrando que son capaces de arriesgar su vida, ¿no?, para cuidar la salud de los demás. Es más, en muchos países, por ejemplo España, hemos visto videos de que la gente sale a los balcones a aplaudirlos y a darles vivas y a darles el agradecimiento, tanto a los médicos en primer lugar, como también a los policías que están en las calles. Un abrazo, ¿sí? Igualmente.